Hola, ¿cómo estás, Antonio? Bueno, acá ¿Qué tal, estamos. José? Encantado de charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar así sin muchas dilaciones. Mi circunloquio es la presentación de tu última novela, del maestro Sador, que tuvimos la dicha de editar conjuntamente con Edubín, ¿eh? Y si no me equivoco, o sea, cronológicamente es la sexta novela, ¿no?, que publicaste. Antes están las de la trilogía, en realidad, no sé, de cómo llegó la nieve, Los días de la eternidad, después creo que el maestro Asador, no, el Ujú. maestro Asador, perdón, el hijo del arquitecto, Exactamente, Más allá de los días, y, romance de Melisenda y esta. y, y ¿cómo ves al maestro Asador en tu obra, en tu producción narrativa, que abarca 40 décadas? Ya 4 décadas, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que esta novela, aunque parezca distinta a las otras, bueno, hay un núcleo central que está marcado por la trilogía y el día en que el pueblo reventó de angustia. Y después están otras como El hijo del arquitecto, el romance de Melisenda, que son, que parecerían apartadas del núcleo central. Pero sucede que esta novela, y todas las novelas mías forman parte del mismo universo narrativo, incluso del mismo universo poético. Cuando todo arranca con el día en que el pueblo reventó de angustia. En ese momento ya me doy cuenta que era necesario para desprenderme de la literatura testimonial, de la literatura realista, de la literatura costumbrista, crear mi propio universo literario. Por esa época también me obsesionaba el estilo, la economía del lenguaje, que de eso hablábamos entonces, de economía del lenguaje. Sí, sí. Y bueno, entonces esta novela encaja, es un asteroide más, un planeta, un sistema, como quieras llamarlo más, dentro de lo que es mi obra en general. Y bueno, en este sentido, sí es cierto que aquí profundizo algo más que ya se nota, empieza a notarse con más allá de los días, que es una intención, una vocación de ir vinculando las producciones anteriores a, al discurso, al texto que voy planteando. Y en este caso voy más allá de esa simple vinculación, que en cierto modo ya lo apuntan algunas personas como Carlos Schilling o Oscar Aymer, y es que hago alusión a las obras anteriores, a ciertos textos, pero no como una mera forma enunciativa, sino como algo muy entrañable a lo que es la creación literaria. Por lo tanto, esta novela encaja perfectamente en lo que es mi escritura. Sí, sí, concuerdo. Además hay ciertos episodios y personajes que los encontramos en los cuentos, por ejemplo, y también en las otras novelas que mencionaste, en especial las de la trilogía de la balada del desterrado. Y ese tema del destierro está como constantemente revisitado, ¿no? También lo está en El Maestro Asador, de una manera más solapada, no sé si la palabra lateral, porque no es el centro. Quizás podríamos pensar que la novela trata sobre la infancia, pero está escrita desde el destierro, hace mucho después de que ocurrieron esos sucesos y que Mm. tienen que ver con la infancia del narrador, me parece. Y también, de alguna manera, esa infancia estuvo atravesada por ciertos destierros, ¿no?, migraciones, cambio de lugares que Mm. hacen a la anécdota, no, al espesor de la historia. Y con respecto quería preguntarte sobre el género de del Maestro Asador, que podríamos decir que es un Bildungsroman, ¿no es cierto?, una novela de aprendizaje, también un relato de aventuras.
Yo quería preguntarte si tuviste presente eso, alguna de esos, de ciertas referencias literarias de esta índole al escribirla, si esos textos o ese tipo de narraciones eh, fueron importantes para tu formación como escritor cuando leías, cuando te ibas haciendo lector en la infancia, no sé si se entiende. No sé. Perfectamente. Sí, bueno, en esta novela, es decir, mis lecturas ya más dirigidas empiezan ya cuando voy saliendo de la adolescencia, perdón, de la niñez, cuando voy entrando en la adolescencia, que es ahí cuando descubro a Salgari, descubro a Burroughs, Tarzán, me leía todas las historias de Tarzán, en fin, incluso de muy niño escuchaba por la radio las aventuras de Tarzán, de Batman, y todo esto de alguna manera me va entusiasmando, como no sé si ahora mismo no recuerdo si cuento algo de Tarzán en El Maestro Asador, pero siempre está presente esa figura en algunas novelas de, de cuando niño me subía, andaba por el campo y mi madre elevaba el volumen de la radio, aquellas radios grandes con un ojo mágico, y escuchábamos a través de una emisora de Buenos Aires, a las 6 de la tarde siempre empezaba Tarzán y mi madre elevaba el volumen para que cuando estaba en el campo pudiera sentir el grito de Tarzán, y al grito de Tarzán yo acudía a escuchar las aventuras de Tarzán, que era patrocinado por Toddy. Por la leche, por el cacao. Sí, Bueno. exactamente. Sí, bueno, Sí, sí. esas, y después ya cuando entro con más intención en la lectura, sí, ahí aparecen libros importantes. El primero en que me impresionó este tipo de escritura, bueno, el primero fue El Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero fundamentalmente para mí, por una cuestión de afinidad en la perspectiva de la literatura, fue El retrato del artista adolescente de Joyce, que también parece escaparse por su tono y su forma directa de narrar, también parece escaparse de su otra obra, tanto de los cuentos como del Ulises, Claro. fundamentalmente. Está presente su alter ego, que es Stefan Dedalus, pero ese me impresionó. Y otras novelas, El Gran Molnés, por ejemplo, de Alain Fournier, fue otra novela así que me impresionó. El Demián y Siddhartha de Hess, son novelas que me han ido. Y por el lado de la aventura están Huckleberry Finn, Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, y entre las más recientes, una que me llegó al alma por su ternura, por la forma más directa que tenía, que era Mi planta naranja lima, que es una novela bellísima, bellísima, bellísima. Hasta en las relecturas te hace llorar, de Sí, tan tierna y sentimental que es. Bueno, sí, era un libro que la gente, o las personas de mi generación leían porque nos lo daban en la escuela secundaria, hasta, y creo que en primer año incluso, y sí, hasta hace una década, pero diría que durante, hasta comenzado el siglo XXI se seguía trabajando sí, sí, con sí, ese sí. libro. Era Y autobiográfico también, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, por eso ahí te quería, podemos ligar esto de hacer una transición rápida, como dicen ahora los comentaristas de fútbol. No, y ver porque se podría, así como hace un ratito antes de empezar a grabar hablábamos de que Osvaldo Guevara te había hecho un comentario acertado a mi criterio sobre todo, sobre esta obra, el maestro, el maestro Asador, perdón, sobre la accesibilidad para el lector. También uno tiende a pensar que esta obra podría ser la más autobiográfica de las que se ha escrito. ¿Eh? ¿Estarías de acuerdo con eso? En cierto modo, en cierto modo. Yo parto de la base de que toda escritura, toda narración, incluso toda poesía, es autobiográfica.
Ahora bien, es autobiografía en tanto tu experiencia está quinta esenciada allí en esto. No me gusta la escritura testimonial. Tampoco el maestro Asador es testimonio. No es crónica ni un detalle. Es ficción también. Hay ficción y está quinta esenciada la experiencia, mi experiencia. Lo que pasa es que parece más accesible, quizás lo sea en muchos sentidos, porque es más epidérmica también, más próxima a mi personalidad. Allí, de todas maneras, he querido apuntar este aspecto con el nombre del protagonista. El protagonista no es Antonio Tello, sino es Manuel T., el, Claro. el que aparece en las novelas, El cuentos, claro, aparece allí. el día que Pueblo reventó de angustia. Claro, allí aparece por primera vez cuando estoy fundando precisamente este universo literario que te digo. Entonces, ¿qué busco con eso? Establecer un cierto distanciamiento, porque el alter ego es en realidad, no es uno, es aquel que ve y comprende, que ve el mundo y lo comprende como el autor quisiera verlo y entenderlo, pero no como lo está viendo en realidad, no lo está viendo. Hay un distanciamiento. Entonces, en ese distanciamiento te permite indagar aspectos de la realidad que quieres contar, apelar a esa otra realidad que quieres narrar y descubrir ciertos elementos que hacen a tu propio, en este caso, a mi propio carácter. ¿Por qué yo acabé siendo quien soy? ¿Por qué acabé escribiendo? ¿Por qué veo el mundo? ¿Por qué siento a los demás tal como lo siento? Porque ha habido un aprendizaje anterior. Y ese aprendizaje lo he visto, lo he ido descubriendo a medida que escribía esta novela. Ahora bien, ¿cómo es que uno tiene que acceder a esos aspectos? A través de una escritura poética. ¿Por qué? Porque la escritura poética trasciende los límites del lenguaje vulgar, del lenguaje común, que sabemos que no puede acceder a esa realidad que las sombras oculta, como diría Levinas, sino es a través de ese lenguaje común. Está demasiado bastardeado por la vulgaridad, por la ignorancia, por los intereses políticos, por los intereses económicos, por los intereses de género, en fin, todas estas cosas que van bastardeando el lenguaje hacen todavía más difícil que podamos acceder a zonas ocultas de la realidad. Entonces, los recursos poéticos de la escritura poética son los elementos que permiten reivindicar la imaginación e iluminar en cierto modo, aquellas zonas más oscuras de tu espíritu o de la realidad que has vivido. En cierto modo, este es un libro que ilumina aspectos también de mi escritura anterior, de mis obras anteriores. Sí, hace un ratito hablábamos del género, de las novelas, por ahí de aventuras que están presentes en esos travesuras que hace Manuel T. con uno de sus hermanos, sobre todo, ya ese episodio tan memorable del panel de Lechiguanas. Sí. Y al mismo tiempo, digamos, quería relacionarlo con esto de que hablas de la escritura, de una escritura poética, que está presente en toda tu producción narrativa, y cómo en el Maestro Sador hay dos escenas que podrían ser fundantes, porque tienen que ver con la adquisición de la capacidad o de la competencia de la lectura y de la escritura por parte del narrador personaje, ¿no? Que aprende a leer incluso ciertos signos que no son verbales,
y que luego aprende a escribir fuera de la escuela, ¿no? Con una situación muy, muy particular que si uno se pone a pensar en términos de una simbología topológica, una topología simbólica. ¿Qué quiero decir con esto, no? Porque la maestra y la sobrina, creo que era algo así, o su hija, viven en una habitación de Sí, la casa de la familia del narrador, de Manuel T., para ser más preciso, pero él no aprende, él tiene ciertos, así, ¿no es cierto?, es cierta relación díscola con la institución, ¿no es cierto?, escolar, pero sin embargo, aprende a escribir con la ayuda, la asistencia de la maestra, pero fuera de la escuela, ¿no? Entonces, yendo más allá de esa cuestión anecdótica, creo que tiene su razón de ser, tiene su peso significativo, están esas dos, que al mismo tiempo se aprende a leer y se aprende a escribir, y esas escenas fundantes, porque aparte de este personaje, que es tu alter ego, como dijiste recién, que es el alter ego del autor, de Antonio Tello, es también un escritor, ¿no es cierto? Y un lector. Y incluso también tenemos en otro registro las notas de lectura de Manuel T., que solías escribir, ¿no? sí. En un registro más ensayístico. Entonces me parece que te envía a la escena de la escritura. Claro, aquí has apuntado algo que se me estaba escapando ahora, y es la importancia de la lectura, porque al apelar la escritura poética, y en este caso estás también apelando a la oralidad. Y yo quería, aquí los personajes, en realidad vuelven a estar presentes. Es decir, no son personajes del pasado, sino que vuelven a estar. Y eso es un ejercicio de lectura. ¿Cómo es la forma? La escritura poética te permite al mismo tiempo afinar tu voz en el sentido más musical, más rítmico, más incluso de respiración, para ir contando algo. Y en la lectura, aunque esas lecturas muchas veces son silenciosas, todo relato, en cierto modo, es una traslación de la lectura. Entonces, yo he afinado en este caso la escritura al punto de pretender que se pueda oír, se pueda oír mi propia voz contando eso. Y eso también es otro elemento que hace esa afinación, hace que la novela parezca accesible. Lo cual no quiere decir que no tenga todos esos elementos simbólicos, esa profundidad semántica que tienen las anécdotas, ¿sí? Porque no cuento cosas excepcionales, sino cuento cosas muy cotidianas, muy elementales, pero lo que le da sustancia es precisamente esa escritura poética que la proyecta al alma del lector, a las zonas más profundas del lector, tanto desde el punto de vista intelectual como emocional. Y es eso. Sí, mira, para Antonio, por último, de mi parte, yo quería preguntarte sobre el diálogo o las conversaciones que establece esta, esta novela, El Maestro Sado, con ciertas tradiciones de la literatura argentina, incluso podríamos pensar hasta, bueno, ya mencionaste europeas, ¿no? Pero que Sí. a mí se me ocurren, y me viene inmediatamente también por el ámbito, si le podemos llamar, de ruralidad en la que transcurre casi toda la historia, me hizo acordar un poco a Don Segundo Sombra, ¿no? Y sobre todo también porque hay un aprendizaje de transmisión no libresca, podríamos decir, como decías vos, o sea, lo que se aprende se transmite oralmente y aparte son esa suerte de sentencias con las que habla el papá de Manuel T. Y también a partir de ejemplos, ¿no? De ejemplos de vida, para decirlo de alguna manera. Porque en el texto de Guiralda había que aprender a ser gaucho, pero para ser gaucho, digamos, había que no solamente adquirir y desarrollar determinadas destrezas, habilidades técnicas, propiamente técnicas, ¿no? Y muy refinadas,
de todo lo que implicaba, no sé, el trabajo de arriero, ¿no? Pero además eso llevaba a templar el espíritu, ¿no es cierto? Un poco como está dicho al comienzo del maestro, ¿no? A adquirir la paciencia, a ser firme, una serie de valores, y yo creo veo ahí no sé si decir un antecedente, pero sí un vínculo, ¿no? Con esa tradición de la novela, que al mismo tiempo, al venir de manos de Wiralde, se produce eso que en una época los estudiosos de literatura llamaban como una transculturación, en el sentido de que era un tema tradicional, pero trabajado con una prosa moderna, ¿no? Y acá se da más o menos lo mismo. O sea, el dominio de las estrategias narrativas de la vanguardia, por no decir, está puesta al servicio de un tipo de narración más tradicional, ¿no? Bueno, antes que Don Segundo Sombra, mi referencia argentina es el Martín Fierro. El Martín Fierro fue un libro, es un libro todavía muy ligado a mí, incluso recordarás cuando hicimos la presentación de Nadadores de Altura, que lo hicimos en el Teatrino con Jorge Yuburi y Miguel Ángel Toledo, porque yo quería demostrar que toda mi prosodia, mis ritmos narrativos corresponden tienen una esencia folclórica muy, muy del interior. Entonces, por eso en esta novela aparecen los paisajes y aparecen los personajes con mucha naturalidad, porque los llevo dentro. Es decir, soy yo el que está contando y cómo veo y recuerdo aquel mundo. Bien, hay una cosa que creo que es Aymar el que apunta, donde habla de novelas que buscan, como en el caso de Un Segundo Sombra, una continuidad con la tradición o un culto a la tradición. Y otras novelas, como pueden ser La Coetze, donde hay una ruptura, incluso como la de Salinger, El Guardián en el Centeno, Claro. que hay una ruptura, pero entonces parecería que esas novelas tienen una categoría más reconocible que aquellas, como en mi caso dice, conservadora. En realidad no se trata de una novela conservadora, porque desde el punto de vista técnico y desde el vista formal y todo eso, incluso poético, no es para nada conservadora, porque no hago un culto a las tradiciones, sino un reconocimiento a toda nuestra memoria. Necesitamos dar continuidad, es decir, uno no es escritor, no es poeta por generación espontánea. Por eso, no sé si recuerdas cuando hicimos el prólogo de La Doble Sombra, hablábamos de la gran brecha que que originó la dictadura al hacer desaparecer prácticamente toda una generación, de la que me siento superviviente de esa generación, pero no sabemos cuántos escritores desaparecieron allí que sin saber que iban a ser escritores, que iban a ser poetas, artistas, músicos, en fin. Entonces, yo lo que he procurado siempre es buscar el lazo con la historia de la literatura, con nuestras tradiciones, con el respeto a nuestros mayores, porque en realidad nosotros formamos parte, somos eslabones de esa continuidad. Podemos romper cosas, crear nuevos escalones en ese progreso de nuestra espiritualidad, pero eso no significa que seamos conservadores en el sentido más peyorativo de la palabra, ¿no? Creo que allí está. Y ese problema es lo que tienen las nuevas generaciones que o buscan romper el lenguaje, incluso desde los aspectos más morfológicos,
o bien escribir como si fueran generaciones espontáneas. Es decir, no hay una lectura previa de todo lo que hay antes. Ya no te voy a decir ni desde la Biblia, de Homero, de todo eso, pero al menos conocer nuestra propia tradición literaria para poder saber dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Bien, Antonio. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, No, a vosotros. antes que nada, que hayas escrito El Maestro Sador, que hayas eh, decidido editarla en una edición compartida con Edubin, también este rato muy grato. Así que dejo mi agradecimiento y un abrazo. Nos veremos pronto. Igualmente, y agradecido soy a vosotros porque me permiten de alguna manera incorporar un asteroide más al universo literario.